Hola a todos y bienvenidos a Un Café en el CPP, un espacio en el Colegio de Periodistas en el que hablamos sobre la comunicación y su rol en la sociedad. Yo soy Ana Cóndor y el día de hoy nos encontramos junto a Mercedes Ayala Machado, licenciada en Ciencias de la Comunicación y profesional vinculada al desarrollo de proyectos comunicacionales, iniciativas de concientización social y producciones de contenido en medios. Además, Mercedes cuenta con experiencia en prensa escrita y relaciones públicas. Mercedes, ¿cómo te encuentras el día de hoy de estar aquí en este espacio en el Colegio de Periodistas de Piura? Hola Ana, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias también al Colegio de Periodistas por esta gentil invitación. Y felicito este espacio y este programa porque sin duda nos ayuda a todos los comunicadores a tener una voz dentro de la profesión y de nuestro querido colegio. Muchas gracias, Mercedes. Es un placer tenerte el día de hoy en este programa. Y yo quisiera empezar esta entrevista hablando sobre el programa que lideraste y conociste, que fue Yo Decido, un programa digital de salud integral que promovía la prevención y la educación en salud junto a un grupo de especialistas. Primero nace en 2019 como una comunidad, ¿no? Y después se convierte en un programa digital en redes que cuenta, ¿no?, con el reconocimiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del voluntariado ONU y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, además del Gobierno Regional de Piura. Quisiera saber desde tu experiencia, ¿no?, como comunicadora, ¿cómo fue liderar un proyecto de esta magnitud y qué desafíos implicó quizás coordinar un equipo interdisciplinario? Como sabemos, bueno, este programa contó con especialistas en psicología y en medicina. En el 2019 Yo Decido por el gobierno regional, por la ONU, fue primero una comunidad que sin duda trató de ayudar a la población y luego ya se convierte en un programa digital. Liderar Yo Decido sin duda fue profundamente enriquecedor porque demostró que la comunicación no solamente sirve para informar, sino también para educar a la población. Mi objetivo en Yo Decido era educar a la población, concientizarlos sobre diversos temas de salud. Fue un reto también poder articular con varios especialistas, fueron más de 70 especialistas entre médicos, comunicadores, psicólogos, diversos especialistas en distintas áreas, y el reto fue hacer los términos técnicos entendibles a la población, ¿no? Porque no todos entienden los términos técnicos de los doctores, de los médicos. Entonces, uno de los principales desafíos fue justamente eso, articular un equipo interdisciplinario donde cada especialista aportaba desde su especialidad y lograr que las personas lo entiendan. Aquí demostré sin duda que la comunicación también sirve para poder educar a la población, para poder generar conciencia y que tenemos una herramienta poderosa siendo comunicadores. Así es, súper también importante, ¿no? Y difícil, quizás ahí está el reto del comunicador en traducir ese lenguaje técnico, quizás desde la medicina y de la psicología, a hacerlo quizás más entendible para todos los ciudadanos, ¿no? Bueno, también quisiera mencionar, súper importante, la cifra del Centro de Emergencia Mujer, el CEN. El año pasado, en 2025, se registró 7.467 casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar. Frente a este panorama, ¿qué papel pueden cumplir la comunicación y los medios para contribuir a visibilizar el problema y generar una mayor conciencia en la sociedad? Sí, mira, sin duda las cifras que vemos en Piura son preocupantes y reflejan que la violencia contra la mujer sigue siendo un problema estructural. En ese escenario, la comunicación tiene un papel fundamental porque los medios de comunicación no solamente deben informar un hecho, sino también deben influir para generar conciencia en la sociedad y hacer que la sociedad comprenda mejor este hecho. Cuando los medios visibilizan estos casos de violencia contra la mujer, ayudan a generar conciencia, a romper silencios, que es muy importante, y sobre todo a poner el tema en agenda social. Pero además pueden también contribuir a generar mayor difusión sobre los espacios donde las mujeres violentadas pueden acudir. También no solamente entender que la violencia contra la mujer, y este es importantísimo, no es un asunto privado, sino es un problema social que nos involucra a todos.
Así es, el tema de la violencia de la mujer, las cifras han ido en aumento. Somos la sexta provincia en los últimos 5 años con más casos de violencia en el país. Y bueno, para mencionar también, ¿no?, que un estudio de Concord TV del año pasado muestra que el 61% de las personas, los peruanos, percibe que la violencia contra la mujer aparece con frecuencia en la televisión. ¿Cómo crees que los medios hoy están retratando la violencia de género? ¿Crees que existe una revictimización? Mira, para ser honestos, creo que los medios de comunicación han avanzado en visibilizar el problema de la violencia de género. Este tema era anteriormente, dejado como menos, ¿no? Echado como menos, no se le visibilizaba ni se le daba el valor que se le debía dar. Sin embargo, todavía existe el reto de profundizar más en este enfoque. Muchas veces la cobertura se queda solamente en informar el hecho en sí o la noticia policial, cuando en realidad debemos ir más allá. Estamos frente a un fenómeno complejo que tiene raíces culturales, sociales, estructurales y diría yo que hasta psicológicas. Por eso es muy importante que los medios de comunicación puedan aportar mucho más, además de solamente informar el hecho, sino también ayudar a concientizar a la población y a promover reflexión a la ciudadanía. Claro, precisamente sobre esto, los medios informan sobre estos casos, pero muchas veces cuestionan si el tratamiento no puede caer en sensacionalismo o incluso, como lo mencioné, en revictimización. Desde tu mirada profesional, ¿cómo deberían abordarse estos temas de manera responsable? Mira, yo creo que el tratamiento responsable tiene que entenderse desde el inicio como un tema de que cuando tú informas un hecho o una noticia, atrás de eso hay una persona y hay una familia al cual debemos respetar y debemos tratar con mucha responsabilidad. Es muy difícil tratar el tema de la violencia de género, por eso es fundamental evitar el sensacionalismo y no esperar que sea algo innecesario la victimización o la revictimización, como tú bien lo dices, sino también cuidar el lenguaje que se utiliza. Los medios deberían priorizar un enfoque informativo que explique también cómo es esta problemática. El tema de la revictimización es muy importante, como lo mencionas, porque es informar el hecho y también, como lo vengo diciendo, es generar conciencia. Es decir, pasar de una cobertura basada únicamente en el impacto a una cobertura que también aporte a la orientación y a la responsabilidad social. Claro, cuando hablamos de revictimización, hago referencia, ¿no?, a los casos en los que en los medios, ¿no?, se hace hincapié más en la situación de la víctima. Por ejemplo, una mujer que quizás ha sufrido violencia de género, que ha sufrido algún tipo de abuso, se le cuestiona, ¿no?, a qué hora estaba, con quién estaba o cómo iba vestida. Uh-huh. Eso es lamentable porque las mujeres no tienen la culpa cuando son maltratadas o violentadas. Entonces, tratar o pretender de echarles la culpa a ellas por ser víctima de violencia es algo sumamente loco e irracional. Hoy vemos cada vez más mujeres liderando proyectos y eso sin duda lo que refleja es que las mujeres somos mucho más y podemos lograr muchas más cosas. Definitivamente, en los últimos años hemos visto cada vez a más mujeres liderando proyectos comunicacionales, espacios informativos e iniciativas sociales. Tú eres un claro ejemplo de ello con el programa Yo Decido. Bueno, desde esta experiencia, ¿no?, ¿cómo describirías hoy el panorama de las comunicadoras y qué desafíos siguen enfrentando cuando asumen roles de liderazgo? Sí, muchas gracias por la referencia que me has hecho, pero sí es importante recalcar que hoy en día vemos cada vez más mujeres liderando proyectos comunicacionales, pero también vemos que al momento de tomar decisiones complicadas se nos sigue todavía dejando un poco de lado, ¿no? Entonces es importante romper esos mitos de que las mujeres no podemos tomar decisiones complejas o no podemos liderar espacios donde se nos visibilice aún más como mujeres poderosas, emprendedoras. Todavía existen desafíos, especialmente cuando se trata de acceder a espacios de decisiones, pero yo creo que con el pasar del tiempo las mujeres vamos a seguir demostrando nuestra capacidad de liderazgo y también nuestra capacidad de decisión.
¿Dirías tú que es una falta de participación por parte de las mujeres o es de alguna forma una obstaculización por parte de entidades o de quizás personas que están por encima? Yo creo que se trata de un problema cultural y estructural. Todavía existe en el Perú, en Piura, el tema del machismo que está muy arraigado, ¿no? Es un tema estructural, social, que ya con el tiempo estoy segura, tengo fe, vamos a seguir demostrando a las mujeres lo capaces que somos, lo inteligente que somos, lo fuerte que somos y la resiliencia que tenemos. Bueno, para mencionar también el mismo estudio del que previamente hablé, ¿no? De Concord TV, señala que el 18% de encuestados peruanos considera que la televisión proyecta una imagen negativa de las mujeres. ¿Qué impacto crees que tiene esta representación en la forma en que la sociedad percibe a las mujeres? ¿Qué impacto real tiene hoy en día los medios de comunicación? Yo creo que la manera en que los medios de comunicación representan a las mujeres influye directamente en, en la forma en que la sociedad las percibe. Cuando la imagen se proyecta de una manera negativa, sin duda va a tener un impacto negativo en la sociedad. Por eso es muy importante que los medios de comunicación presenten una imagen diversa y sobre todo real de las mujeres como profesionales, líderes, emprendedoras y sobre todo luchadoras, porque todas las mujeres somos capaces, como lo mencioné hace un momento, de tener la resiliencia, ¿no? De salir, a pesar de los problemas, salir adelante. Entonces, una representación más equilibrada contribuye sin duda a construir una mirada social más justa. Definitivamente. Desde tu perspectiva como comunicadora, ¿consideras que hoy las mujeres tienen el protagonismo suficiente en los medios de comunicación? ¿Qué temas relacionados a la mujer quizás no has visto que se han abordado, que falta visibilizar, que le falta profundidad en la agenda mediática? Yo creo que se ha avanzado, sí, pero todavía hay camino por recorrer. Las mujeres hoy tienen mucha más presencia en los medios de comunicación, pero el protagonismo no solo se mide en la presencia, sino también en los espacios de decisión que tengamos y en los temas que abordemos y que prioricemos. Con que creo que aún falta profundizar aún más en temas como la violencia de género, visibilizarlo aún más, porque no solamente se trata de informar el hecho policial en sí, sino también en mostrar el liderazgo que tenemos las mujeres para poder alzar nuestra voz, ¿no? De no tener miedo de romper este tipo de esquemas donde la mujer que alza su voz diciendo que ha sido víctima de violencia, al final lamentablemente puede ser señalada o revictimizada. Entonces, de lo que se trata aquí es de cambiar el enfoque que tengamos nosotros como periodistas para poder informar y concientizar a la población. La agenda mediática puede contribuir mucho más a visibilizar estos temas. ¿Dirías tú que hace falta capacitar a nuestros profesionales en comunicación en temas de género? Porque el hecho de revictimizar en un medio o cuestionar, ¿no?, a una víctima suele venir de la ignorancia, de no entender, ¿no?, que una víctima ha nacido, ¿no?, dentro de un momento de fuerza interna, ¿no?, el denunciar y pues alzar la voz. Yo creo que sí, creo que todavía hay mucho camino por recorrer en eso. Tenemos que especializarnos aún más y entender que la violencia contra la mujer o la violencia de género es un mal social, cultural y, como lo dije al inicio, creo que hasta psicológico. Entonces es importante invertir también en el tema de psicología. A mí me encantaría que se invierta dentro del Perú, así como invierten en el deporte, que inviertan también en que todos los peruanos tengamos acceso fácil a tratamientos psicológicos,
porque más allá del hecho cultural también hay un tema psicológico que hay que mirar, ¿no? Que estar atentos. Efectivamente. Y bueno, para finalizar esta entrevista, pensando en las nuevas generaciones de comunicadoras, comunicadores y periodistas, ¿no? En Piura, ¿qué rol crees que pueden asumir desde los medios para contribuir a la sociedad, a una sociedad mucho más informada y menos tolerante frente a la violencia? Bueno, a la nueva generación de comunicadoras lo que les podría decir es que la comunicación es una herramienta muy poderosa y que hay que saber usarlo de manera responsable porque a través de la comunicación no solamente informamos, sino también transformamos realidades, creamos conciencia, educamos, concientizamos a la población. Desde los medios podemos informar, pero también podemos educar y eso es algo que lo demostré con el programa Yo Decido. Creo que el gran desafío para quienes vienen a ejercer el periodismo es entender que nuestro poder debe ser bien usado de manera responsable y darle voz a las personas que no lo tienen o que tienen miedo a usarla. Entonces, seamos la voz responsable, consciente, sobre todo en estos temas de violencia de género, ¿no? No tengamos miedo de visibilizar estos temas, pero que no solamente quede en el hecho de visibilizar, sino también de lograr que formemos conciencia, que lo coloquemos en agenda social y que logremos que las personas entiendan que la violencia de género es un problema estructural que nos involucra a todos. No podemos decir es un tema privado, de ninguna forma. Bueno, Mercedes, muchas gracias por compartir tus experiencias, tu trayectoria y tus reflexiones el día de hoy. Esto fue Un Café en el CPP. No se olviden de darnos like, comentar, compartir este video y seguirnos en todas nuestras redes sociales para más contenido sobre comunicación. Nos vemos en una próxima edición.